Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, entremos a la cápsula del día de hoy. Vamos a estar hablando de la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1, verso 17 al 21. Dice la palabra del Señor: recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Muchas iglesias han dejado de mencionar la sangre de Jesús. Sin embargo, el derramamiento de sangre es esencial para la fe cristiana. Sin un sacrificio, nadie puede relacionarse con Dios. Por esa razón, el Señor entretejió la historia de la muerte, renovación y reconciliación con un hilo rojo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué queda si le saca toda la sangre a un cuerpo? Un cuerpo sin vida, ¿verdad? Lo mismo sucede con la Biblia. Las Sagradas Escrituras no serían más que literatura histórica si eliminamos las partes desagradables, que se pudiera decir en un cierto punto, que tienen que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz, o del poder de su sangre. Dios diseñó el sistema de redención de tal manera que cualquier persona pudiera entender la conexión entre la sangre derramada y la libertad del pecado. El Señor dio instrucciones detalladas acerca de cómo ofrecer un sacrificio perfecto, de modo que su santidad quedara satisfecha. Dios quería también que sus seguidores entendieran que el pecado había tenido consecuencias terribles, cuyo resultado era la muerte. La primera víctima mortal en la Biblia fue el animal cuya piel fue utilizada para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, verso 21. Cada vez que un israelita traía a los sacerdotes un cordero o un par de palomas, reconocía que la paga del pecado es muerte. Lo cual nos dice Romanos capítulo 6, verso 23. Qué tremendo, ¿no? Ellos veían eso todos los días, y lo hemos hablado en otras cápsulas acerca de este tema, de cómo ellos veían frente a frente el pecado de Israel, hacían todo un sacrificio y veían cómo Dios había llamado esto a orden. Todo esto para que pudiéramos dar la forma al sacrificio de Jesús en la cruz. Y por supuesto nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Qué pasó con los israelitas? ¿Por qué se les olvidó todos estos sacrificios que hacían antes? Por supuesto hubieron mucho tiempo en la historia. Hubieron diferentes cosas que pasaron con el pueblo de Israel. Muchos de ellos del pueblo de Israel se alinearon, dieron la espalda a Israel. Se acostumbraron a costumbres de diferentes pueblos de los cuales los conquistaron. Por eso, si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios y entendemos mucho de las personas que vivían en el mismo tiempo de Jesús y que no reconocieron a Jesús como el Mesías, podemos entender un poco más de por qué pasó esto. Dios eligió una solución definitiva para el problema del pecado del mundo. Por tanto, Él nos llama a cada uno de nosotros, a los creyentes,
que no pueden andarse con escrúpulos al hablar de lo que ocurrió realmente en el Gólgota. Las palabras que elegimos influencian a los oyentes. Jesús derramó su sangre por usted. Es una declaración impactante, profunda en nuestra vida. Es también el mensaje que repite Dios en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios habla del Mesías. Y nos dice a cada uno de nosotros que solo por Él podemos llegar al Padre. Que gracias a Él tenemos la victoria en esa cruz para nuestra vida eterna y la salvación. Amigo, que en el día de hoy podamos disfrutar de la gracia, del amor de Dios en nuestra vida, pero que no olvidemos que tuvo un precio de sangre en la cruz y que por esa sangre derramada tú y yo tenemos la oportunidad de disfrutar de una vida eterna en Cristo Jesús, y que aquí en esta tierra tenemos que estar compartiendo esa fe, ese amor, esa misericordia con otras personas para que ellos también lleguen a conocer a nuestro Salvador. Me recuerda esa canción: qué preciosa la sangre de Jesús. Puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
del Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Solo tu sangre es la que me da vida. Solo Tu sangre pagó el precio de mi libertad. Esa sangre, la que me redimió, la que me rescató. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.